¿Cómo recuperar tu dispositivo si no está cargando o tiene humedad? En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo si el pin de carga no está funcionando, si lo conectamos y te sale de pronto alguna advertencia en la parte superior de carga que tiene humedad nuestro dispositivo o que no está cargando. Vamos a poder recuperarlo de una manera muy fácil sin llevarlo a ninguna parte. Este es un proceso muy fácil y muy sencillo. La recomendación es ver el video tutorial paso a paso, sin adelantarlo si quieren recuperar su dispositivo. Esto funciona al 100% de los dispositivos que tienen entrada tipo C. Para aquellos dispositivos que tienen entrada tipo C, ya les explico. Para que un pin de carga de esto se pueda dañar, tiene que estar totalmente el conector volado, arrancado o partido, mientras que tu dispositivo de pronto o solamente que se haya mojado todo el dispositivo. Pero si solamente le entró humedad en el pin de carga, vas a poderlo recuperar. También si tiene lo que es suciedad, lo que es tierra, también, o de pronto también que mojemos el cargador. A veces eh, lo mojamos, introducimos el cable USB en nuestro dispositivo y eso suele aislar lo que es la carga de nuestro teléfono. También a veces esto también funciona para aquellos dispositivos que te sale una advertencia, de pronto que esté apagado y lo conecta y te sale un triángulo amarillo. Eso también es por humedad, también es por humedad en nuestro teléfono, que es lo que necesitamos para poder recuperar nuestro dispositivo y vuelva a cargar. Pues bueno, vamos a necesitar lo que es una aguja. También vamos a necesitar un poco de alcohol. Necesitamos un poco de alcohol. También necesitamos un pañuelo muy delgado, el que vamos a utilizar. Y también necesitamos apagar nuestro dispositivo. Vamos a apagarlo. Luego que esté totalmente apagado, vamos a contar 10 segundos. Cuando ya pasen esos 10 segundos, ya podemos hacer el proceso. No podemos hacer este método con el dispositivo encendido. Lo necesitamos totalmente apagado. Vamos a utilizar una tapita. Vamos a echar un poquito de alcohol y vamos a necesitar lo último que se me había olvidado, un cepillo de diente que no esté sirviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a humedecer solamente esta puntica, humedecer. Vamos a explicarle cómo la podemos meter toda. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarle algunas palmadas, esto para retirar todo el líquido, solamente que quede la punta húmeda. Dicho eso, ya que esté humedecido, vamos a ir adentro del pin de carga y vamos a introducir eh, el cepillo, la punta del cepillo, y vamos a darle muchas veces. Vamos a darle, esto es para que esa humedad que tiene adentro y la suciedad se puedan remover. Hacemos esto varias veces, por ahí unos 30 segundos. Hacemos eso por ahí unos 30 segundos. Luego que ya pasen esos 30 segundos, lo siguiente vendría darle. Listo, ya pasaron como esos 30 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar lo que es la agujita que le habíamos dicho. Y como el conector tipo C tiene la entrada en todo el centro, el borde, los conectores, y lo que vamos a hacer es ubicar el lado de arriba, y vamos a rapillar. ¿Sí? Si ven que suenan los conectores. Ahora le vamos a dar abajo también, le damos abajo y así vamos a remover esa suciedad. Luego también por unos 30 segundos
Luego que ya pase esos 30 segundos, vamos a utilizar ahora lo siguiente. Podemos utilizar también lo que es un algodón, si no utilizas un pañuelo muy delgado, y vamos a introducirlo y lo vamos también a hacer el mismo proceso. Eso es como si fuera de pronto un mini secado, pero no, es solamente para remover el sucio que tiene ese conector. También pueden hacerlo con un poquito Johnson, quitarle lo que es el algodón y hacer ese proceso. Como pueden ver, aquí tenemos como pueden ver, esa suciedad que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el último paso. El último paso sería un secador, no importa el secador, no colocar tanta temperatura, mini temperatura, y vamos a colocar el dispositivo un poco lejos y también lo vamos a hacer por unos 30 segundos. Vamos a hacer eso, lo bajamos, lo subimos, hacemos este mismo proceso, subimos, bajamos y así hasta que quede totalmente seco, que no nos quede ninguna humedad, ya que si hicieron paso a paso del video, como pudieron ver que no le echamos ese alcohol en el teléfono, sino que solamente dejamos esa humedad. Luego también vamos a esperar unos 30 segundos, como el secador también bota un vapor. Vamos a esperar que se enfríe. Luego que ya vamos a esperar, ya contamos esos 30 segundos, ya esté totalmente frío, porque si lo introducimos y el pin de carga está caliente, te saldría una advertencia de temperatura alta, nos saldría esa temperatura alta. Entonces dejamos pasar esos 30 segundos. Se siente un poquito de temperatura, siente. Hay muchas personas que de pronto pueden ver esto, que dicen, de pronto puedan decir que esto no funciona, pero yo les recomiendo que esto sí funciona al 100% cuando nuestro teléfono no tiene fisurado por dentro el pin de carga. Cuando no carga, porque a mí me ha pasado muchísimas veces, que a veces se los deja uno a los niños, a los bebés, y se lo meten en la boca, luego uno se les olvida y introduce ese cable USB y enseguida te sale la humedad. Entonces tú lo que tienes que hacer sí o sí es llevárselo a cualquier técnico que te le haga mantenimiento, y un mantenimiento de este teléfono está un poco costoso. Ahora sí, lo que podemos hacer es comprobar si ya nuestro dispositivo pueda que esté cargando. Si vemos que de pronto no funciona el método, puede que tu dispositivo, si tiene bastante humedad, lo que tienes que hacer es destaparlo y hacer un buen mantenimiento, y para eso tenemos que llevárselo a algún técnico. Pero te digo yo que si desde el inicio de lo que te dije del pin de carga haces tal cual como en este video tutorial, vas a poder solucionar ese problema correctamente. Si te gusta nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un buen comentario. Y no se te olvide compartir nuestro video. Esto ha sido todo por hoy.